buena tarde para todos y para todas. Mi nombre es Eduardo Pico Melo, pues todos en radiología ya me conocen. En psicología tuve el privilegio de estar con algunos estudiantes. Yo soy tecnólogo en radiología e imágenes diagnósticas, egresado de esta universidad, sede de Bogotá. También soy abogado de la Universidad Católica de Colombia. También tengo una especialidad en gerencia de la calidad y auditoría en salud de la Universidad Cooperativa de Colombia. Y me desempeño como docente del programa de tecnología en radiología e imágenes diagnósticas en dos componentes básicos. Uno es el componente de prácticas formativas. Tengo a mi cargo dos hospitales, que es el Hospital Universitario Mayor, Medellín, y el Hospital Militar Central, en prácticas formativas en la mañana. Y en la tarde, pues apoyo al programa en actividades académicas administrativas y también lidero la parte de proyección social del programa. Y clase, obviamente, pues la clase que es la esencia de todo docente. ¿Qué nos convoca hoy en esta reunión con los estudiantes de psicología y de radiología? Mirar un tema que es tan importante como es la estructura política y administrativa del Estado colombiano. Un tema que lo vamos a desmitificar hoy porque se piensa que es únicamente para abogados, para jurisconsultos manejar este tema, y no. A pesar de que es un poquito, tiene algunos grados de complejidad, es un tema muy fácil de abordar y vamos a tratar de hacerlo muy asequible para ustedes, y se van a dar cuenta de la importancia que tiene para tanto su vida profesional como su vida personal. En un Estado social de derecho como en el que transita Colombia, desde la Carta Política del 91, pues es inconcebible que los profesionales de cualquier área de conocimiento no tengan unas mínimas capacitaciones, unos mínimos herramientas académicas y de conocimiento sobre la estructura política del Estado colombiano. La siguiente. Cuando uno aborda el concepto de Estado en el mundo, siempre tiene que remontarse a este filósofo, a este político, a este pensador, que es Nicolás Maquiavelo, por allá por el siglo XVI. Es una persona que nos aporta el concepto de Estado para el mundo. Los primeros conceptos que aparecen cuando uno revisa todo el devenir histórico de la literatura, cuando uno está estudiando cualquier estado, cualquier clase de estado, siempre tiene que abordar este personaje como es Nicolás Maquiavelo. Y tiene una obra que es su obra cumbre, El Príncipe, donde básicamente lo que hace es introducir el concepto de Estado. Entonces cualquier persona que tenga relación con estos temas, por ejemplo un politólogo, un abogado, siempre se remonta, siempre tiene que revisar esa primera literatura, ese primer devenir histórico del concepto de Estado con Nicolás Maquiavelo. Básicamente eso es lo que él nos aporta en su obra El Príncipe, en la Edad Media. La siguiente, profe, por favor. Luego tenemos un concepto importante que es el concepto de república, que viene del latín res publica, cosa pública. Siempre que uno habla de república va a hacer referencia, va a hacer alusión a la cosa pública. Se refiere a la forma que asume el Estado en un determinado periodo histórico, por ejemplo un Estado federal o un Estado unitario, que lo vamos a ver más adelante, que es el ejemplo típico del Estado unitario en nuestro Estado colombiano. ¿Por qué se caracteriza la república, jóvenes? Por ser una forma de gobierno que se rige por la ley y que reconoce que tiene su principal fundamento en la soberanía del pueblo. El Estado es la organización política. Resultado es una conjugación, un producto de tres conceptos fundamentales. ¿Cuáles son? La nación, el país y la patria. Siempre que hablemos de Estado, vamos a tener inmersos esos tres conceptos: nación, país y patria. Luego nos vamos a retomar los fundamentos del Estado colombiano, que están en nuestra Carta Política en el artículo 1. Y me voy a permitir leerlos textualmente porque pues
es importante que por lo menos ustedes los conozcan, aunque están ahí en la diapositiva. Vamos a leerlos de la diapositiva. Dice, Colombia es un Estado social de derecho. Eso lo sabemos. ¿Antes qué era? Antes de la Carta Política del 91. Era un Estado de derecho, por la Carta Política del 86. Organizado en forma de república unitaria. ¿Qué quiere decir eso de república unitaria? Pensemos un poquito. República unitaria quiere decir que todas las decisiones se van a tomar en el nivel central. La Constitución emana desde un nivel central, pero se va a cumplir tanto a nivel territorial, a nivel de las provincias, de los municipios, de toda la parte geográfica de nuestro Estado colombiano. Pero siempre va a estar concentrado la parte del poder en un nivel central, un nivel administrativo más alto. Pero a su vez tiene autonomía de las entidades territoriales. Para el caso de Colombia, ¿cuáles son las entidades territoriales? Tenemos los departamentos, los distritos y ¿los qué? Los municipios. Exactamente. ¿Cuántos departamentos tiene Colombia, jóvenes? ¿Cuántos? ¿Y cuántos municipios? ¿100? ¿Cuántos municipios tiene Colombia? 1102 municipios. También en esa parte está la participación pluralista, quiere decir de que en esas decisiones políticas van a tener asiento, van a tener cabida todas las etnias, la diferente población que conforma el territorio colombiano. ¿Pero en qué se funda? Específicamente por la Carta Política del 91, en la dignidad del ser humano, fundada en la dignidad del ser humano, en el trabajo y en la solidaridad, la integralidad de las personas que forman esa sociedad. En la prevalencia siempre buscando que el interés particular o el interés general. Siempre se va a buscar el interés general. ¿Hasta ahí hay alguna inquietud o algo? ¿O están claros los conceptos? Luego vamos a ver la organización del Estado colombiano. Con la venia de ustedes me voy a quitar la chaqueta porque el calor está un poquito como bueno. ¿Cómo es la organización del Estado colombiano? Ya dijimos que es un Estado unitario, que todas las políticas a nivel nacional están centradas en un poder, están organizadas, las dirige un poder central, está conformada por 3 ramas del poder público. ¿Cuáles son? Nos acordamos cuáles son las 3 ramas del poder público y ahora vamos a ver de dónde vienen esas ramas del poder público. ¿Quién fue el primero que habló de eso? Entonces tenemos las ramas del poder público, que son las ramas que ejecutiva, legislativa y judicial. También hay otros órganos autónomos e independientes que están completamente independientes de esas ramas del poder público, que cumplen funciones del Estado, y tenemos unos órganos de control fundamentales y una organización electoral. Esa, a grandes rasgos, es la conformación del Estado colombiano a nivel central o a nivel nacional. ¿Quién fue el primero que habló del principio de la separación de poderes? Esto lo hubiese podido colocar atrás, porque estamos hablando de la Edad Media, pero para que ustedes vieran primero la organización del Estado colombiano y luego de dónde surge ese concepto de la tridivisión de poderes. El primero que habla de la tridivisión de poderes en el mundo es el barón de Montesquieu y Rousseau. El barón de Montesquieu era un cronista y pensador, un político francés, que desarrolla la idea del poder público y que le colocó tanto énfasis en esta parte que era como un control a nivel de lo que se venía manejando antes, ¿no? Que eran las monarquías, ¿cierto? Entonces tenía que haber una atribución de poderes que ayudara a mantener principalmente el equilibrio
en el poder. Y él escribe una obra que se llama El espíritu de las leyes, y ahí es donde está plasmado la división de poderes. Ahí es la primera persona con Rousseau que habla de cómo es importante que se soporte un Estado en 3 poderes públicos, lo que conocemos hoy en día como la división de poderes. También planteó el principio de separación de poderes con el fin de que en la parte de limitar el poder exclusivo que tenía un solo dirigente. Entonces tendría que haber un equilibrio en esa división de poderes. La siguiente, por favor. Luego también está ahí, les había mencionado Rousseau, 1712-1778, en su obra El contrato social. No sé si de pronto lo hayan escuchado, en psicología, de pronto en radiología no tanto, por ser una carrera pues más afín, totalmente afín al área de la salud. Surge la idea también de limitar el poder del gobernante y se plantea de realizar acuerdos entre los gobernantes y los gobernados, que es lo que hoy tenemos. La siguiente. A finales del siglo XVIII se dieron confrontaciones, no sé si recordamos o recuerdan las revoluciones de Estados Unidos en 1776 y la de Francia en 1789, ¿cierto? Que lo que le aportan al concepto de Estado, algo sumamente importante, es la instauración de controles a la labor de los gobernantes. Es decir, un momentico, ustedes no, como entre comillas en el argot popular decir, ustedes no se mandan solos, sino que debe haber un control por parte de otros poderes, que es lo que conocemos hoy como la división de poderes, o de todos los poderes públicos. La siguiente. Vamos ahora a la organización del Estado colombiano. El Estado colombiano, ya lo habíamos comentado, es un Estado unitario, organizado en forma de república. Cuando decimos unitario, es que hay una concentración. Todas las políticas son a nivel nacional y se van desarrollando a nivel territorial, a nivel de los departamentos, de los municipios. Un departamento no puede proferir su propia constitución, sino que la constitución es nacional y es para todo el Estado colombiano. Y también ahí en el artículo 103 y el 121 de nuestra constitución política, pues están las 3 ramas del poder público. Está establecido con rango constitucional la rama legislativa, la rama ejecutiva y la rama judicial, y también los órganos autónomos independientes que contribuyen también al buen cumplimiento de las funciones de un Estado. Y vamos a ver más adelante cuáles son esos órganos. Y entre ellos están los órganos autónomos, los órganos de control y la organización electoral tan importante en esta época de elecciones y en toda la democracia de nuestro país. Hasta ahí, ¿qué inquietud hay? ¿Hay alguna pregunta? Ese es el devenir histórico, que es importante para que ustedes sepan de dónde vienen esos conceptos, que tienen un principio importantísimo científico de las personas que estudiaron esos temas y que aportaron para la comunidad y para los estados del mundo. Pero antes debemos saber cuáles son los elementos del Estado. Por allá ya lo habíamos hablado. Cuando hablamos de Estado, estamos haciendo alusión o tiene unos elementos inmersos. ¿Cuáles son? Territorio. ¿Qué será eso del territorio? Esos son los elementos esenciales de cualquier Estado en el mundo. El territorio. ¿Cuál más? Eso ya lo habíamos hablado. ¿Qué más? ¿Qué es eso del territorio? Es la zona geográfica donde se sienta. Otro ingrediente importantísimo del Estado, elemento, que es la población, los seres humanos. Entonces tenemos el territorio, toda la zona geográfica donde está esa población diseminada. Ya tenemos 2. ¿Y cuál nos falta?
la soberanía. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Entonces vamos a tener los elementos del Estado. Esos son los elementos fundamentales que tiene todo Estado en el mundo. Entonces está primero el territorio, ¿cierto? Después dijimos que está ¿qué? La población. Y luego está ¿qué? La soberanía. Estos son los tres elementos que soportan un Estado en el mundo. Estos elementos importantísimos: el territorio, es toda la parte geográfica, todo el nivel territorial, donde se asienta una población, y una parte importantísima es la soberanía, muchachos. El bien más preciado que tiene un Estado es su soberanía. No sé si ustedes recuerdan cuando hubo la incursión en Ecuador para dar de baja a un miembro insurgente, que todos nos acordamos. ¿Eso sí estaría correcto o no? Porque se invadió un Estado, un Estado hermano. Entonces es importante tener en cuenta eso. Es como cuando uno llega en su casa, lo colocábamos en un ejemplo, y entra cualquier persona que uno no desea que entre. No puede llegar cualquier persona y entrar a mi casa, a mi apartamento, si no es invitado, ¿cierto? Así pasa con la soberanía del Estado. Es el bien más preciado que tiene un Estado en el mundo, el respeto por su soberanía. Y por eso pues han habido inclusive en el Medio Oriente y en otros países guerras por la cuestión de cuando se vulnera la soberanía de un Estado. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna inquietud para ir evacuando cosas para que no se nos queden? Porque como el tema es extenso, ¿hasta ahí qué duda tienen, muchachos? ¿O está todo claro? El territorio decíamos que es el elemento físico donde está asentada, donde está la población, ¿cierto? Pero el territorio tiene una serie de elementos. Por ejemplo, está el espacio aéreo. ¿Será que eso pertenece también a un Estado? Claro, el espacio aéreo. Por eso escuchamos, se vulneró el espacio aéreo. Un avión, por ejemplo, un cazabombardero vulneró el espacio aéreo. En eso tiene que ser muy preciso, porque está vulnerando un principio del Estado, que es la soberanía. Señor. ¿El espectro radioeléctrico? El espectro electromagnético. Será tan importante que el Estado colombiano creó una Agencia Nacional del Espectro Electromagnético. No sé si ustedes la hayan escuchado. Una Agencia Nacional del Espectro Electromagnético, que depende directamente de la Presidencia de la República, que es la encargada de organizar, de diseñar todas las políticas de lo referente al espectro electromagnético. ¿Qué otros elementos tiene el territorio? ¿Cuál? La órbita geoestacionaria, perfecto. ¿Qué más? El subsuelo. ¿El subsuelo de quién es propiedad? ¿De la persona que está sentada ahí o del Estado? Del Estado. ¿Qué otro elemento? La zona contigua, que es unas millas después de una línea que se cruza en la costa, y hay unas millas hacia adentro, mar adentro, que tiene derecho el país, porque más hacia adentro del mar, ¿ya que son? Aguas internacionales. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Por ahí, ¿quiénes transitan? Las aguas internacionales. Por ahí es donde transitan los buques de guerra, ¿cierto? Todos los buques que van hacia otros países con mercancías, todo eso. ¿Qué otro elemento del territorio? Pensemos. La zona económica exclusiva, la plataforma continental. Todo eso son elementos del territorio, que un Estado tiene derecho y que no se le puede vulnerar, porque cuando se le vulnera, se está atentando ¿contra qué? Contra la soberanía. ¿Hasta ahí alguna pregunta, alguna inquietud, muchachos?
Vamos ahora sí a entrar en materia con las ramas del Poder Ejecutivo. Vamos a comenzar con la rama legislativa. Vamos a borrar acá. Es la legislativa. La legislativa. No, ¿dónde están las? Antes de eso. Rama legislativa. Acá vamos abordando el tema despacio porque es un tema un poco extenso, la rama legislativa. La rama legislativa. ¿Quiénes conforman la rama legislativa en Colombia? Cuando yo digo la rama legislativa, como más adelante vamos a ver la rama ejecutiva y luego la rama judicial. ¿Quiénes integran la rama legislativa en Colombia? Sí, el Senado. ¿Quién más? La Cámara de Representantes. Y esos dos actores políticos, ¿cómo se llaman? Son cuerpos colegiados de elección popular. Se llama el Congreso de la República, ¿cierto? Congreso de la República. Entonces, cuando nosotros hablamos la rama legislativa en Colombia, en el sector central o a nivel nacional, ¿por quién está conformada? ¿Cuáles son los actores principales? ¿Es el Congreso de la República o el Congreso de Colombia? Hasta ahí no hay ningún inconveniente, ¿cierto? ¿Quiénes a su vez integran el Congreso? Entonces aquí tenemos el Senado de la República. Acabamos de elegir honorables senadores, ¿cierto? Y honorables representantes, nuestros padres de la patria. ¿Y quién más? La Cámara de Representantes. La Cámara de Representantes. Esos son cuerpos colegiados de elección popular. Ya vamos a explicar por qué son cuerpos colegiados y cómo se eligen estas personas y qué calidades deben tener. ¿Cuántos senadores tiene Colombia? Hasta este momento. ¿Cuántos senadores tiene Colombia? La idea es que vayamos haciendo como constructiva esta parte para hacerla amena, para que no se vayan a 102 en este momento. Entonces vamos a crear, ya sabemos que el Congreso de la República, que es la cabeza del nivel central de la rama legislativa, está conformada por senadores o por el Senado de la República y por la Cámara de Representantes que ostentan el título de representante de la Cámara. Y estos señores ostentan el título de senador de la República. Cuando yo digo el Congreso de Colombia, estoy haciendo alusión a los dos actores, ¿sí me hago entender? Senado de la República y Cámara de Representantes. Cuando yo digo el Congreso de Colombia, lo mismo, Senado de la República y Cámara de Representantes. No sé si ustedes hayan escuchado en Inglaterra la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes. ¿Sí han escuchado? Inglaterra tiene un sistema bicameral, como muy parecido al de Colombia, muy similar. Acá tenemos un sistema bicameral. ¿Por qué? Porque hay dos cámaras. Hay un Senado y hay una Cámara. Hay un Senado de la República y hay una Cámara de Representantes. Entonces ahora vamos a concentrarnos en el Senado de la República. ¿Cuántos senadores? 102. 102. ¿Y cómo se elige? Por eso es que son cuerpos colegiados de elección popular. Entonces vamos a quedarnos acá. Senado de la República. Vamos a quedarnos únicamente con el Senado de la República.
Quise hacerlo así para no en una diapositiva y ponerme a leer ahí, sino hacerlo como un poquito más dinámico que ustedes me ayuden. Senado de la República. Porque hubiese podido colocar allá una diapositiva y leerla, pero pues mis clases no me gusta manejar esa metodología. Senado de la República. ¿Qué título ostentan estos señores y señoras? Senadores, ¿cierto? Entonces aquí tenemos los senadores de la República. Y senadoras, obviamente, porque hay hombres y mujeres. ¿Cuántos son en este momento? En este momento. 102. Hoy es el 17 de abril. Porque va a pasar algo a partir de ¿cuándo? Del 20 de julio de 2018. Ya vamos a ver qué va a pasar ahí. Senado de la República. ¿Cuántos dijimos? 102. 102 honorables senadores. ¿Cómo se eligen? Ya ustedes dijeron que se eligen popularmente por voto. De hecho, pues el 11 de marzo sucedió ese acontecimiento político, ¿cierto? Fue el 11 de marzo de marzo, ¿cierto? 11 de marzo fue la elección de cuerpos colegiados tanto del Senado de la República como de Cámara de Representantes. ¿Cómo elegimos esto? Esto es importante tenerlo en cuenta, muchachos. Senado de la República. Esos 102 senadores, ¿cómo se eligen? Se eligen por circunscripción nacional. ¿Qué quiere decir eso de circunscripción nacional? Señor. Circunscripción nacional. Quiere decir que para un honorable senador de la República, de estos 102, yo puedo votar en La Guajira, o puedo en el departamento de La Guajira, o en el departamento del Amazonas. Yo puedo votar ahí normalmente, colocarles votos tanto en La Guajira, en Riohacha, como en Leticia. Puedo colocarles votos en el departamento del Chocó, ¿sí sabían eso, muchachos? En Quibdó, como en Arauca, que es la capital de nuestro departamento fronterizo con nuestra hermana República de Venezuela, Arauca, ¿no? Departamento de Arauca, capital Arauca. Yo puedo votar por ellos, ejercer mi derecho al voto en cualquier parte del territorio nacional, en cualquier parte, para votar por ellos, por estos senadores de la República, que a su vez conforman el Congreso de la República. Pero aquí sucede algo, hay una circunscripción especial de 2, ya que votaríamos por 100 en esta circunscripción normal, en cualquier parte del país. Pero de esos 102, hay 2 que tienen una circunscripción nacional, pero especial, que es los que representan a las comunidades afrocolombianas o afrodescendientes. Es importantísimo tener en cuenta. 2. Y ahí se completarían 100 y los 2, 102. Entonces, estas 2 curules que se llaman, podemos votar en cualquier parte del territorio nacional, pero por la circunscripción especial para personas, para afros o para afrocolombianos o afrodescendientes. Es importante tenerlo en cuenta. Y ahí completaríamos los 102. Pero acá también yo puedo votar en cualquier parte del país por ellos. Solo que tienen una circunscripción especial. ¿Por qué? Porque la Carta Política del 91 fue muy específica en eso, porque el Estado colombiano, Colombia, nuestra querida Colombia, es un Estado o es un país social de derecho, pero fuera de eso, ¿qué? Pluriétnico y multicultural. Entonces tenemos que darle cabida, como son organismos colegiados de representación de toda la ciudadanía colombiana, de todo el territorio, de todos los habitantes de Colombia, obviamente que no podíamos dejar por fuera a las comunidades afrocolombianas o afrodescendientes. Entonces ahí tenemos 102. Y también aquí tienen cabida ¿quiénes? Las comunidades indígenas. Las comunidades indígenas.
Es una circunscripción especial también para las comunidades indígenas, porque se necesita que haya representación de las comunidades indígenas. ¿Hasta ahí está claro, muchachos? ¿O hay alguna pregunta, alguna inquietud? Vamos a ver qué va a pasar a partir del 20 de julio de este año 2018. Porque ya esos 102 se van a aumentar. ¿Por qué? Que no puedo dejar pasar esa parte específica, si no después me queda eso en el tintero y es importantísimo para que ustedes tengan en cuenta. ¿Qué pasa a partir del 20 de julio de 2018? Cuando hay la nueva posesión de los senadores del Congreso de la República de Colombia. ¿El presidente cuándo se posesiona? El 7 de agosto. Y el Congreso se posesiona antes, el 20 de julio. ¿Pero qué va a pasar acá? Se va a aumentar la cantidad de senadores en Colombia. Porque hay un acuerdo que se hizo en La Habana, que la vez pasada no hablamos de eso. Y van a aparecer 5 personas que van a tener su curul especial allá automáticamente. No se votó por ellos, pero van a tener esa curul especial por los acuerdos ¿de qué? De La Habana. Entonces tenemos 5 más. En los acuerdos de paz de La Habana se pactó con el partido político que se incorporó a la vida nacional, el partido político FARC, se pactó que tuviesen 5 curules en el Congreso de la República, en el Senado, perdón, porque ahorita vamos a ver qué pasa en la Cámara. ¿Sí me hago entender? Entonces aquí van a llegar 5 representantes de ese nuevo movimiento político, van a llegar para engrosar estas filas de lo que teníamos antes, de los 102. Hasta ahí vamos. Pero todavía falta uno más. Y vamos a sumar cuánto nos da. Entonces ya no nos va a dar 102 senadores, sino 106. ¿Qué? 108. 107, 108. Aquí todavía hay que colocar uno más. ¿Cuál es? Internacional. No, ese es en la Cámara de Representantes. Ahí nos falta uno más. ¿De dónde surge ese otro senador de la República? Que eso fue en la nueva reforma política, se llegó a ese acuerdo. El segundo de los 2 candidatos jóvenes que logren pasar a la segunda vuelta para la presidencia de Colombia, el segundo, el perdedor, va a quedar con una curul automáticamente para el Senado de la República. ¿Ustedes sabían eso? Importante que tengan en cuenta eso. Entonces cualquiera de estos actores que están en la palestra pública en nuestra contienda electoral, el que quede de segunda va a tener una curul automáticamente en el Congreso de la República. Entonces ya completaríamos ¿cuántos? 107, 108. Entonces, a partir del 20 de julio de 2018 ya vamos a tener esto. Es importante que lo tengan en cuenta. En este momento tenemos 102. Bueno, aquí hay algunos problemas de algunos que están por la corrupción, ¿cierto? Entonces ahí todavía no han, y como ya el periodo se va a terminar, pero pues no vamos a entrar en esos detalles. Me interesa esta parte, que sepan cuántos van a quedar a partir del 20 de julio de 2018. Entonces ya van a quedar 108. ¿Eso está claro, muchachos? ¿O hay alguna pregunta, alguna inquietud? Esa parte que a ustedes les quede clara. ¿Cómo está conformado nuestro Congreso de la República en la parte de la Cámara Alta, que es el Senado de la República? Entonces tenemos 102, de estos 100, circunscripción especial, circunscripción nacional, podemos votar en cualquier parte del país. Aquí hay 2 por las comunidades indígenas, afrocolombianas, afrodescendientes, pero sobre todo por las comunidades indígenas, representando esa diversidad. ¿Cuántas etnias tiene Colombia? 102. 102, perfecto. 102 etnias indígenas. Entonces ahí vamos a esa representación. Luego aparecen los 5 de los pactos de La Habana, que por ellos no votó nadie, sino que tienen asiento, ¿cierto?
automáticamente van a llegar 5 senadores de este nuevo partido político, eso fue lo que se pactó, y luego aparece uno nuevo por la reforma política, que es la persona que va a perder, que va a quedar de segundas si hay segunda vuelta. La persona que va a perder, el candidato presidencial, automáticamente va a tener asiento, va a tener su curul en el Senado de la República. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Claro esa parte? Digamos, si uno de los senadores no puede asumir el papel, no puede asumir ese puesto, ¿qué pasa? Importante esa pregunta. Como Santrich. Lo de Santrich, por ejemplo, que lo pensaba hablar sobre ahorita cuando estemos en la Cámara. En este momento elevaron una consulta al Consejo de Estado, que es el máximo organismo de la jurisdicción de lo contencioso administrativo, para que se manifieste qué va a pasar con la curul de este señor. Hay que esperar que se pronuncie el Consejo de Estado, ahorita lo vamos a ver cuando estemos hablando del poder público, de la parte judicial en Colombia, que es la jurisdicción de lo contencioso administrativo, a ver si esa curul se va a perder o si van a colocar otra persona de las 5 curules de la Cámara de Representantes. Pero estamos pendientes del pronunciamiento del Consejo de Estado, que es la última palabra lo tiene él sobre esa curul que va a pasar. Si va a quedar vacía o van a nombrar alguna persona, obviamente del mismo movimiento político, ¿no? Claro lo del Senado, muchachos. Vamos con lo de la Cámara de Representantes. ¿Cómo está conformada la Cámara? Y ya terminando la Cámara, ahí sí podemos hablar del Congreso de la República de Colombia, cómo está integrado. Entonces aquí tenemos el Senado y aquí tenemos la Cámara de Representantes. ¿Cuál es el título que ostentan estos señores? Representante a la Cámara. Pero ellos forman parte del Congreso, son congresistas. Tanto un senador como un representante es congresista. ¿Cuántos integrantes tiene la Cámara de Representantes en este momento? ¿Ciento qué? 166. Pero también tenemos que hacer el ejercicio de los 5 nuevos que llegan a partir del 20 de julio, que se posesionan el 20 de julio, y ahí va a surgir otro, que es el vicepresidente, el de la fórmula presidencial, el vicepresidente del candidato que pase, que en la segunda vuelta pierda, si me hago entender, esa fórmula vicepresidencial va a ser representante de la Cámara automáticamente. Eso fue el acuerdo que se llegó en la reforma política. Entonces aquí tenemos 166. ¿Cómo se eligen? ¿Cómo se eligen? Son cuerpos colegiados que se eligen por voto popular. Pero también hay una representación indígena, hay una representación que Pedro dijo de los colombianos que viven en el exterior. Un representante en que las personas que viven en el exterior votan y lo hacen representante a la Cámara. Entonces, ¿cómo está conformada esa Cámara de Representantes, muchachos? De esos 166, ¿cómo están conformados? Hay 161 por circunscripción, ya no nacional, sino territorial. Estos señores eran circunscripción nacional, ¿cierto? Acá ya es circunscripción territorial. ¿Y qué quiere decir eso de circunscripción territorial? Es el dentro de cada departamento. Exacto. Porque Colombia tiene un nivel central y luego está un nivel territorial que pues lo conforman los departamentos, los distritos, y un nivel más pequeño dentro de la parte territorial que son los municipios.
Entonces 161 por circunscripción territorial. ¿Qué quiere decir eso? Que el departamento de La Guajira va a sacar sus representantes a la Cámara. El departamento del Amazonas saca sus representantes a la Cámara. Y únicamente ¿dónde votan para poderlos elegir? Allá en ese departamento. ¿Sí me hago entender? El archipiélago de San Andrés y Santa Catalina, Los Cayos de Roncador, Quitasueño y cuál es el otro, van a tener su representante a la Cámara. Cundinamarca va a tener, el departamento de Cundinamarca va a tener sus representantes a la Cámara. Y fuera de eso, Bogotá, por ser un distrito capital, también va a tener sus representantes a la Cámara. ¿Listo? Entonces, si yo voy a votar en Bogotá, en los pasados comicios electorales del 11 de marzo, pues yo voto por los representantes de Bogotá. Pero si yo estoy en un municipio de Cundinamarca, de los 116 municipios que tiene el departamento de Cundinamarca, estoy por ejemplo en Villeta o en La Vega, yo voto es por el representante de donde. ¿Puedo votar por el de Bogotá? ¿Puedo votar por el representante del departamento de Caldas? No, puedo votar únicamente por el representante del departamento de Cundinamarca. ¿Sí me hago entender? Ahí está la circunscripción territorial. Y así vamos a elegir a 161 de estos 166. ¿Muy complicado? ¿O fácil? Y los otros son 166. Ahí nos quedan todavía ¿cuántos? 5. 5 o 4. 5. Nosotros los que estudiamos derecho, no, es que matemáticas. Entonces, ¿cómo elegimos esos otros? Ya tenemos claro los 161. Entonces, todos los 32 departamentos de Colombia tienen sus representantes. ¿Cómo se llaman? Representantes a la Cámara. ¿Dónde fueron elegidos? En esa circunscripción territorial. Cuando hablo de circunscripción territorial, quiere decir ahí en el departamento, en ese espacio físico del departamento o del distrito capital. ¿Sí me hago entender? Pero ahora, ¿cómo elegimos los otros y a quién están representando los otros? Ya tenemos uno. Uno que es las personas que viven en el exterior. Entonces hay un representante de la Cámara que es elegido por los conciudadanos que viven en el exterior. Una persona que tenga un familiar, por ejemplo, en Estados Unidos, ¿cierto? En Australia, en Canadá, en Francia, en Londres, allá puede votar. Los consulados hacen ese ejercicio, las embajadas por medio de los consulados. Y van a elegir un representante a la Cámara, como su nombre lo indica, valga la redundancia, para que represente a esa población colombiana que está viviendo en el exterior. Entonces ya tenemos ahí ¿cuántos? 162, ¿cierto? Y los otros 4. Una circunscripción territorial especial de grupos étnicos, indígenas, afrocolombianos, afrodescendientes. Son los otros 4. Y ahí nos daría ¿cuántos? 166, ¿cierto? Entonces nos queda clara esta otra circunscripción. Es una circunscripción territorial de grupos étnicos. Ahí están los afrocolombianos, los afrodescendientes y los grupos indígenas, estas representadas, estas 102 etnias que tiene nuestro país colombiano. Y ahí tendríamos los 166. Pero ¿qué ocurre como en el Senado de la República a partir del 20 de julio de 2018? Entonces tenemos 166, aquí tenemos que sumar. ¿Más cuántos? Más 5, que se pactó en los acuerdos de La Habana, que es del partido político FARC. Ya vienen 5 representantes, automáticamente van a tener su curul ahí. Nadie votó por ellos. Y el movimiento político decide, fulano, sutano, perencejo van a ser los representantes a la Cámara. Que ya están, y entre ellos está el señor Santris, que vamos a esperarla. Él ya elevaron consulta al Consejo de Estado a ver qué va a decir, qué va a pasar con esa curul. Porque en este momento se posicionarían el 20 de julio, ¿cuántos? 4. ¿Sí me hago entender ahí? Por favor, si hay alguna pregunta, de una vez disipamos, porque no podemos dejar preguntas todo para el final, porque el tema se va, para hacer dinámico el tema.
Entonces en este momento se van a posicionar el 20 de julio de 2018, se van a posesionar 4 de esas curules, 4 del partido político FARC por los acuerdos sucedidos en La Habana. No sabemos qué va a pasar con la quinta curula del señor Santrich. Hay que esperar que el Consejo de Estado resuelva esa consulta que ya fue elevada. Y todavía nos falta uno. ¿Cuál es? La fórmula vicepresidencial de la persona que vaya a segunda vuelta y pierda. ¿Cuándo es la segunda vuelta? Primera vuelta es el 27 de mayo, ¿no? Entonces, la persona, el candidato a la vicepresidencia que pierda en la segunda vuelta va a tener automáticamente asiento en una curul de la Cámara de Representantes. No sabemos cuál candidato va a quedar, no sabemos quién va a quedar en la segunda vuelta, no sabemos todavía ni quiénes van para la segunda vuelta, o más si va a haber segunda vuelta. Entonces, esa persona que llegue en segunda vuelta y pierda, ese candidato a la vicepresidencia va a tener automáticamente una curul en la Cámara de Representantes. Y ahí nos daría, ¿cuánto es 166 más 5? 171 o 172. 71 más 1, ¿cuánto da? 172, ¿cierto? Y así va a estar conformado. Les digo qué pasa hoy que es 17 de marzo de abril, y qué va a pasar a partir del 20 de julio de 2018. ¿Listo, muchachos? ¿Quedó claro eso o hay alguna pregunta? Ahora vamos a ver qué hacen estos señores. ¿Cuáles son las funciones principales del Congreso de la República? ¿Para qué los elegimos? Ellos tienen muchas funciones, pero vamos a rescatar las 3 más importantes. Que ustedes tengan presentes las 3 funciones más importantes. ¿Cuáles son? Recordemos, por favor. ¿Cómo? ¿Cuáles son? Producir leyes. Esa es una de las principales, no es la única porque ellos tienen bastantes funciones. Una de las principales funciones que tiene el Congreso, acuérdense que cuando yo hablo de Congreso estoy haciendo alusión a Senado y a Cámara, ¿cierto? Pudiésemos decir también Cámara Alta, Senado, Cámara Baja, representantes a la Cámara. Pero acá no decimos Congreso de la República, senadores y representantes. Entonces, una función de estos señores del Congreso de la República, tanto del Senado como la Cámara, es producir las leyes, hacer las leyes. Entonces ellos son los que van a hacer los que hacen las leyes en Colombia. Esa es una de las funciones principales que tienen. También hacen y reforman los códigos. A veces dicen en la cotidianidad, es que el juez dejó libre a esa persona. Es que la ley, el juez se ciñe a la interpretación, pero el código está ahí y no se puede salir de ese espacio. Entonces está el código de policía, el código civil, el código general del proceso, el nuevo código, el código administrativo, el código penal, el código de procedimiento penal, el código, todos esos códigos. Y el juez lo que hace es aplicarlos. Los interpreta obviamente y los aplica. Esa es la hermenéutica jurídica, la interpretación de las leyes, de los códigos, de toda esta parte. Entonces, se interpretan. Entonces, hacen leyes y hacen los códigos también, todos los códigos. ¿Qué otra función? Pasar propuestas al Estado para beneficio. Sí, ya vamos a ver esa parte. ¿Cómo surte un proyecto de ley? ¿Cómo se realiza un proyecto de ley y quién lo puede presentar? ¿Qué otra función, muchachos?
Pensemos un poquito. Hacen el control político de los altos dignatarios del Estado. ¿Y qué es eso? ¿Ustedes no han visto esos debates del Congreso nunca? ¿O si han visto alguna vez? ¿Cuándo citan a un señor ministro, por ejemplo? Al ministro de Educación Nacional, a la ministra, al ministro de Agricultura, por el brote de fiebre aftosa que hubo hace 8 o 15 días. Colombia estaba libre de aftosa y por un caso que hubo de unas reses que pasaron de Venezuela por contrabando, otra vez quedó con aftosa, pero ya lograron salir airosos avantes de ese problema, que es grave pues para los ganaderos de Colombia, para el sector exportador de carne, de carne en canal y de carne normal, de semovientes. Entonces, cuando hay esas problemáticas, el Congreso de la República puede cita a los altos dignatarios del Estado y le puede preguntar, bueno, ¿por qué sucedió ese brote de aftosa? Y el ministro del ramo de la respectiva cartera tiene que explicar qué fue lo que pasó. O un problema, por ejemplo, del ministro de Defensa Nacional, por ejemplo. ¿Qué está pasando con los operativos que se están llevando a cabo para la disidencia de los grupos al margen de la ley, ¿no? Estos grupos de ya que están, toda la problemática que tenemos con Ecuador y en la frontera, por lo que sucede, los acontecimientos que acaban de toda esta parte. Entonces pueden citar al ministro y hacerle control político. Como es un problema de seguridad nacional, pues ¿a quiénes van a citar? Al ministro de Defensa Nacional. Y así sucesivamente, de acuerdo a la problemática, y lo van a hacer rendir descargos previo a unos cuestionarios que le envían para que él se prepare y conteste qué fue lo que pasó. Entonces hacen control político. ¿De quién pueden hacer control político? De cualquier alto dignatario del Estado. Y ahora pues más adelante vamos a ver los altos dignatarios del Estado colombiano. ¿Qué otra función, muchachos? Entonces ya vimos, producen leyes, hacen los códigos. ¿Cuál más? Reformar la Constitución. Perfecto. ¿Y cómo hacen esa reforma a la Constitución? ¿Cómo se hace? Entonces vamos a ver quiénes pueden presentar proyectos de ley en Colombia. ¿Será que una persona del común, yo Eduardo Pico, puedo ir allá al Congreso y presentar? Es que yo quiero la ley, el reconocimiento de los tecnólogos en radiología en Colombia, ¿y me atiende? ¿Quiénes pueden presentar proyectos de ley en Colombia? Ya que estamos en este mismo tema. Entonces pueden presentar los ministros del gobierno nacional, los ministros de Estado. Pueden presentar un tipo de proyecto de ley. Eso se llaman proyectos. Puede presentar. ¿Quién más puede presentar? Los ministros. Los directores de departamentos administrativos. Los directores de departamentos administrativos. Un ejemplo de departamento administrativo. El Departamento de Planeación Nacional, por ejemplo, el director de Planeación Nacional puede presentar un proyecto. El Departamento de Prosperidad Social, por ejemplo, su director puede presentar un proyecto de ley. Puede presentar un proyecto de ley. ¿Quién más? Ya dijimos los ministros, los directores de departamentos administrativos, los superintendentes. Recordemos alguna superintendencia. La SIC, la Superintendencia de Industria y Comercio, la Superintendencia Financiera, la Superintendencia Nacional de Salud. Pueden presentar la persona que está en cabeza de la superintendencia puede presentar un proyecto de ley. ¿Quiénes más? Ya dijimos los senadores de la República. ¿Quiénes más? Y ahí estaría lo que usted dice para hacer los actos que pueden modificar la Constitución. ¿Quién más puede presentar proyectos de ley en Colombia? La Corte Suprema de Justicia.
el Consejo de Estado, la Corte Constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, que ya lo vamos a ver ahora en la rama legislativa, en la rama judicial, perdón, la Procuraduría General de la Nación, puede presentar proyectos de ley, en cabeza del Procurador, la Contraloría General de la República, en cabeza del Contralor, que es la máxima autoridad administrativa, la Defensoría del Pueblo, el Defensor del Pueblo puede presentar proyectos de ley, y entonces los ciudadanos comunes y corrientes, ¿qué? ¿Cómo presentarían ustedes un proyecto de ley para mejorar algo, por ejemplo, de su profesión, tanto de psicología como de radiología? Por iniciativa popular. ¿Cómo puedo hacer para presentar ese proyecto? ¿Me puedo valer de una persona de estas? ¿De un congresista de la República? Yo puedo acudir allá y le digo, doctor o doctora, pues bien sea un senador o un representante, tengo esta idea que quiero que se trabaje, se convierta en un proyecto de ley y luego una ley de la República. Y ellos tienen un organismo que los asesora, que es la UTL. La UTL, ¿qué es eso de la UTL? Es un equipo de asesores que están trabajando con ellos. Entonces, una unidad técnica legislativa o una unidad de trabajo legislativo. Por lo general hay abogados, economistas, dependiendo de la comisión que esté el congresista. Y comienzan a abordar ese tema y lo comienzan a pulir, lo comienzan a trabajar desde la parte jurídica hasta darle toda la viabilidad y presentarlo como un proyecto de ley para que más adelante se convierta en ley de la República. ¿Quiénes más pueden presentar proyectos de ley? Pensemos, muchachos, porque ahí nos faltan personas importantísimas. ¿Quiénes más pueden presentar, muchachos? Presidente. Él presenta por medio de sus ministros. ¿Quiénes más? Nos faltan dos actores importantes. El constituyente primario. ¿Quién es el constituyente primario? Nosotros. Entonces, ¿cómo presentamos nosotros proyectos de ley? ¿Será que sí podemos o no podemos y por qué? ¿Y cómo lo hacemos? Eso es importantísimo. Y eso lo desconocen las personas. El ciudadano del común, el ciudadano de a pie lo desconoce. ¿Cómo puede presentar una persona, un ciudadano del común, un proyecto de ley? ¿Será que sí puede o le es totalmente cercenada esa posibilidad? ¿Pero cómo? ¿Cómo hacemos, muchachos, para presentar proyectos de ley? ¿O será que no se puede hacer? Está descartada la posibilidad. Pues sí podemos los ciudadanos del común presentar proyectos de ley. ¿Pero cómo? Es complicado. Un 5% del censo electoral. Entonces un 5% de la población que votó puede reunirse y presentar un proyecto de ley, hacer una clase de petición de estas. Y hay otra parte que son los diputados y los concejales, que lo vamos a ver también, pero tienen que unirse y por lo menos un mínimo de 30% presentar los proyectos de ley. Siempre se va a llamar proyecto de ley. Y allá le hacen los respectivos trámites en la comisión respectiva del Congreso, dependiendo la especificidad del tipo de proyecto, hasta que lo convierten en proyecto de ley. Y para que sea proyecto tiene que sancionarlo el señor presidente de la República. De lo contrario no se convierte en ley de la República, para que sea ya una ley. ¿Sí me hago entender? Antes que era un proyecto. Puede pasar o no puede pasar. Eso es importante saberlo también. Entonces la gente del común sí puede presentarlo, pero con un mínimo, reuniéndose y un mínimo del 5% del censo electoral. Y también los diputados y los
los concejales de Colombia. Entonces, para que tengan en cuenta cómo se presenta, cuáles son las personas que pueden representar, que pueden presentar proyectos de ley en Colombia. Preguntas, muchachos. De la población que es El 5% del censo electoral de las personas que votaron. Pero hay una forma más fácil, esa pregunta es importante. ¿Cómo haríamos? ¿Qué es lo que se está haciendo en el año? ¿Sí saben lo que se está haciendo? Ya se va a comenzar a trabajar el proyecto, pero ¿por medio de qué? De una senadora de la República. Una senadora que se va a posicionar ahorita el 20 de julio y nos va a ayudar, ya se hicieron los contactos respectivos y nos va a ayudar para eso. Porque esa es la forma, mediante los congresistas. Entonces yo tengo una amiga, un congresista amigo, o un senador o un representante de la Cámara y le digo, doctor o doctora, hay una inconformidad, necesitamos esto porque estamos en una situación difícil, el gremio, estamos en una situación que debemos mejorar y necesitamos, le pedimos el favor de su colaboración y se comienza a trabajar eso, que es lo que estamos intentando para los tecnólogos en Colombia. Es una de las formas más fáciles, porque lo otro sería usted recoger el 5% de personas que votaron y todas esas personas presentar el proyecto de ley. Es un poco más complejo, pero también se puede. La forma más expedita, más fácil, es con una persona de estas, con un congresista. ¿Y quiénes son? Los senadores o los representantes a la Cámara. Eso se puede hacer. ¿Qué otra inquietud para seguir con el tema? ¿Qué otra inquietud tiene? Esto es en el orden nacional. ¿Y cómo está en el orden territorial? En los departamentos y en los municipios. Estamos en la parte de la rama legislativa. ¿Cómo es en los departamentos, muchachos? ¿Cómo? Vamos a mirar los departamentos sin salirnos de la rama legislativa. Sí, es un poco compleja la estructura política del Estado colombiano y no hemos terminado una rama todavía. Todavía nos faltan dos, pero las otras son más rápidas. Esta es un poquito la más compleja. ¿Miramos ya a nivel departamental y municipal o miramos cuándo sesionan los señores congresistas de Colombia? Que eso es importante. Yo creo que miremos esa parte para dejar terminado esa parte del Congreso en Colombia. Entonces aquí tenemos Congreso. O Congreso de la República, ¿cierto? ¿Cómo trabajan ellos? ¿Poquito o harto? ¿Cómo trabajan? Y les pagan alticos, ¿cierto? Ganan muy bien. ¿Cuándo se reúnen? ¿Cuándo comienzan a trabajar? Si descansan mucho, descansan poquito. Entonces ellos comienzan a trabajar el 20 de julio. Aquí se posesionan. Entonces, el 20 de julio de este año de 2018 se posesionan todos los que dijimos representantes y senadores, que es el Congreso de la República. Este es un periodo legislativo ordinario. ¿Y aquí van hasta dónde? Esto es importante tenerlo en cuenta, muchachos. Hasta el 16 de diciembre. Y todo esto es una sola legislatura. Luego descansan del 16 de diciembre, ¿hasta cuándo? Hasta el 16 de marzo.
Descansan no, porque están en sus correrías políticas, en sus departamentos por las ciudades. ¿Y del 16 de marzo van hasta cuándo? Están ahorita trabajando. 16 de marzo hasta el 20 de junio. Junio. J-U-N-O, junio. Luego descansan del 20 de junio al 20 de julio y luego sigue el ciclo. Y eso corresponde a una legislatura. Ese periodo pues, se llama una legislatura. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Es que no se me podía pasar eso. Una legislatura. ¿Entendimos eso, muchachos? ¿O hay alguna inquietud? Mire, la idea es que estas cosas les queden claras. Esto es una legislatura. ¿Y qué estudios se requieren para pertenecer al Congreso? Para el ¿Qué Congreso. estudio? O sea, nada. Puedo ser. Primero, pues no tener, o sea, las calidades. Ser persona honorable, no tener antecedentes judiciales. Para ser senador tiene que tener más de 35 años, para representante de la Cámara más de 25 años. Esos son como los requisitos. Y no tener, pues obviamente, antecedentes judiciales. Importante eso. Pero pues aquí vemos. Y obviamente que si son profesionales, pues mucho mejor. Hace algunos años había un senador que tenía quinto primario y fue senador de la República por 2 periodos, ya hace bastante años. Él ya murió, fue senador, fue congresista, fue senador de la República. De eso cierto, fue por 2 periodos. No tener antecedentes judiciales, no estar en curso en investigaciones penales, los regímenes de incompatibilidades, toda esa parte pues usted ve. Estos periodos quedaron claros, por favor. Ese es un periodo ordinario, una legislatura. Entonces ellos entran el 20 de julio, ahorita este 20 de julio entran y trabajan hasta el 16 de diciembre. Luego aquí tienen una vacancia, descansan hasta el 16 de marzo. Y se van a sus regiones a visitar pues a su electorado. Por ejemplo, si yo soy representante a la Cámara por el departamento de Antioquia, pues en todo este tiempo, en todo ese lapso, lo que yo hago es visitar mis comunidades, tomar atenta nota de las necesidades. No, todo eso está remunerado. Claro, todo el tiempo está remunerado. Luego entran el 16 de marzo, hoy estamos aquí. Abril, ¿cierto? Acabaron, ya van con un mesecito de trabajo. 16 de marzo y van hasta el 20 de junio. El 20 de junio descansan y vuelven a ingresar el 20 de julio, cuando se posesionan todos. Entonces en este momento van a haber unos nuevos y otros que repiten curul. ¿Sí me hago entender en eso? Unos que fueron elegidos y otros que siguen. La gente volvió y votó y siguen en su curul. Y van a entrar los nuevos de las circunscripciones especiales, los del partido de la FARC, tanto los 5 del Senado como los 5 de la Cámara. Esta parte que no se me podía pasar. Claro esto, muchachos. Vamos a nivel departamental en la rama, en esta misma rama. Una pregunta bajo que se estipula el sueldo de un congresista. Esos son sueldos que están establecidos allá, lo mismo para los representantes a la Cámara de los Municipios. Ellos mismos. Ya son, están estipulados. Por ejemplo, los sueldos de los magistrados, de los ministros, más o menos equivalentes. En este momento un congresista está como entre 32 y 33 millones de pesos. Vamos, muchachos, a nivel departamental. Esto es a nivel nacional, ¿cierto? Congreso de la República a nivel nacional. ¿Cómo está la parte de los territorios? Pues en los territorios tenemos los 32 departamentos que tiene Colombia. Entonces aquí están los departamentos, que son
Y estos departamentos tienen un cuerpo también colegiado, que es elegido popularmente por voto popular, que son las asambleas departamentales. Aquí vamos a nombrarlas únicamente, las asambleas. Entonces está, por ejemplo, la asamblea del departamento de Cundinamarca, la asamblea del departamento de Antioquia, la asamblea del departamento de La Guajira. Los distritos no tienen asamblea. Bogotá tiene concejales, ya lo vamos a ver. Entonces están las asambleas. Estas asambleas, las personas que la integran, que son elegidos popularmente en el departamento, por ejemplo, yo no puedo votar por la asamblea del departamento del Amazonas en Antioquia, ¿sí me hago entender? Yo voto por la asamblea de los integrantes a la asamblea del departamento del Amazonas, allá en la circunscripción, en el territorio del Amazonas. Si yo voy a votar en Cundinamarca, pues puedo votar en un municipio de los 116, por esos que se llaman diputados. Estos son los famosos diputados. Entonces está el diputado a la asamblea de Cundinamarca, el diputado a la asamblea de Antioquia, el diputado a la asamblea de Boyacá, y así sucesivamente. ¿Qué profieren ellos? Ellos también se reúnen, tienen sus recintos y van a producir ordenanzas. Pero todo esto tiene que estar de acuerdo al sector nacional, al sector central, que es de donde emanan todas las políticas institucionales. Entonces esa ordenanza, por ejemplo, tiene que ver con el aumento del impuesto del aguardiente en el departamento de Cundinamarca. Ustedes saben que ahí están las rentas departamentales, el gobierno se provee de impuestos y de tasas para subsidiarse, es lo que le llega. Nosotros pagamos impuestos y pagamos tasas, así se llama, tasas. Entonces estos señores dicen, vamos a subirle al impuesto al aguardiente de la industria licorera de Cundinamarca, ¿cierto? ¿Y eso quién lo hace? Eso no lo hace el gobierno nacional, lo hace el diputado. ¿Mediante una qué? Ordenanza. Eso es importante tenerlo en cuenta. Y están otros más pequeños, que son los de los municipios. Entonces aquí tenemos los departamentos, aquí tenemos los municipios. Y aquí están los consejos municipales. Este consejo, y aconsejarse es con eso. Consejo municipal. Y ellos se llaman concejales. ¿Quién más tiene concejales? ¿Bogotá tiene concejales, sí o no? Claro, porque es un distrito capital. Entonces tiene 45 concejales. Mire cómo está la estructura política del Estado colombiano. Ellos también ¿qué es lo que producen? ¿Cómo se llama lo que ellos hacen? ¿O por medio de qué se comunican? Por medio de resoluciones, acuerdos. Por medio de acuerdos. Entonces está el acuerdo 00 tal para la aprobación del presupuesto de Bogotá, la comisión del gasto, en el caso del distrito capital los 45 concejales. Y se reúnen y aprueban, le dan vía libre a el presupuesto para Bogotá. Entonces ahí tenemos, aquí no nos vamos a demorar muchísimo, asambleas departamentales, se llaman los diputados. Estas personas son cuerpos colegiados elegidos popularmente y se comunican por medio de ordenanzas. Y están los consejos en los municipios y en los distritos, por ejemplo el distrito capital de Bogotá, que se llaman concejales, y ellos se comunican por medio de acuerdos. Y ahí tenemos el esbozo general. Quisiera haberme quedado un poquito más en la rama legislativa, pero pues hay que abordar la ejecutiva y la judicial y los organismos de control. Más o menos tenemos el esbozo de la rama legislativa en Colombia. Descansamos 5 minuticos.